La otra vez llegó, estaba yo en la consulta como día a día. Llegó don Jorge Alfonso de primera vez. Entre asustado, frustrado, espantado, resignado porque le habían propuesto una amputación. Yo había ido con un par de colegas y le habían hecho un cateterismo, una angioplastía, sin buenos resultados clínicos. No tenía el estudio a la mano de lo que le habían hecho. Yo le propuse hacer un nuevo estudio y ofrecerle una solución dependiendo de los hallazgos. El estudio que yo le propuse fue una arteriografía nueva porque no teníamos las imágenes del previo. Y así lo pasé a la sala de hemodinamia y le hice una angiografía. Y cuando estábamos en la sala de fluoroscopía, en la sala de hemodinamia con don Jorge Alfonso en el estudio, hago la arteriografía, que es un estudio de medio contraste donde metemos un catéter, ponemos un medicamento, se llama medio contraste, y en ese momento se dibujan las arterias en la radiografía y nos dimos cuenta que estaba ocluida la circulación de la rodilla para abajo. La circulación se puede ocluir cuando hablamos de las arterias a cualquier nivel. Se ocluyen las arterias coronarias, las arterias carótidas, las arterias viscerales, pero principalmente se ocluyen las arterias de las extremidades inferiores, desde la aorta, las ilíacas, la femoral, que está en el muslo, la poplitea, que es en la zona de la rodilla, y hacia abajo, que son los vasos tibiales. Esto es muy interesante porque vamos a hablar del bypass distal. Circulando con el doctor Flores Nazario. ¿Qué es el bypass distal? ¿Qué es un bypass? Nosotros tenemos las arterias, que son como una carretera, es un conducto donde circula la sangre y debe de fluir. Cuando se tapa aquí, en la mayoría de las veces, por enfermedad arterial periférica, esto es muy importante diferenciar. Cuando se tapa una arteria por enfermedad arterial periférica, es un proceso insidioso, es decir, a lo largo de los años en pacientes diabéticos, hipertensos, con colesterol elevado, dislipidémicos y fumadores, o incluso todo junto. O se puede tapar la arteria también de manera súbita por un trombo, pero eso es otra cosa. A lo largo de los años, las arterias se van tapando hasta que llega a un nivel crítico y el paciente presenta algo que se conoce como isquemia crítica. La isquemia crítica es cuando la sangre que llega a los tejidos ya no es suficiente ni para mantenerlos vivos. Esa es la isquemia crítica. Y en el caso de los pacientes diabéticos, los vasos que más se van a enfermar son los vasos tibiales, es decir, los vasos que están por abajo de la rodilla. Es por eso que como angiólogo y cirujano vascular es importante no nada más conocer las técnicas de mínima invasión o de terapia endovascular, en donde muchas veces nos ayudan a resolver problemas mediante un cateterismo sin abrir al paciente ni ser tan agresivo. Pero ¿qué pasa cuando las técnicas endovasculares fallan, como en el caso de don Jorge Alfonso, que lo comenté al principio de mi charla? ¿Qué pasa? Muchas veces, si el especialista no está familiarizado o no está entrenado en la reconstrucción arterial abierta, si no se pueden hacer los procedimientos vía endovascular, se le acabó la oportunidad de salvar a una pierna. El bypass distal es una muy buena opción para reconstruir la circulación por abajo de la rodilla cuando no se puede hacer mediante un cateterismo o por vía endovascular. ¿En qué consiste un bypass? Un bypass es hacer un puente con un hemoducto o con un injerto para llevar sangre a donde no llega.
tenemos aquí que llega la sangre, aquí está tapado, entonces conectamos un injerto en donde llega sangre, brincamos la oclusión y lo conectamos más lejos para que si aquí está ocluido, brinque la oclusión. Ese es un bypass. Se puede hacer con vena safena mayor, con vena safena menor, con vena basílica, o incluso se puede cuando no hay una vena completa o que muchas veces los pacientes no tienen vena safena, se pueden también sacar venas del brazo, venas de la safena menor, de la parte posterior de la pierna, y hacer incluso un injerto híbrido. El problema de los puentes distales o bypass distal es que la mayoría de las veces que se utiliza injertos de PTFE, o sea, prótesis, un injerto, si me permites la expresión, de plástico, no tiene buena permeabilidad, es decir, se tapa muy fácil después de hacer el puente. La vena safena es el hemoducto o el injerto ideal porque es biológicamente compatible, porque es de tu mismo cuerpo. Tiene unos desafíos técnicos. ¿Por qué? Porque las válvulas que tienen las venas hacen que la sangre circule siempre de abajo hacia arriba y tiene estas válvulas que permiten que el flujo sea en una sola dirección. Este es un problema técnico que se resuelve quitando la vena safena, ligando todas sus afluentes para que no se fugue la sangre cuando la conectamos y invirtiendo a la safena. Por eso se llama un bypass con vena safena invertida, porque normalmente el flujo va de aquí para abajo, porque así va la dirección de las válvulas. Cuando quitamos la vena, la preparamos, o se llama procuración, la volteamos, la conectamos a donde no llega la sangre, la tunelizamos en medio de los tejidos y la conectamos a donde sí llega sangre. Es así como se hace una reconstrucción del árbol arterial. El bypass distal, en la mayoría de las veces, se toma el flujo de entrada de la arteria poplitea. Una vez que se garantiza que hay flujo de entrada en la arteria poplitea, se hace una arteriotomía, se prepara la zona que va a donar y se busca a nivel distal, por eso se llama bypass distal, porque es lo más distal, lo más lejano del corazón, y casi siempre estamos hablando del pie o ya sea en el tobillo o por abajo del tobillo. Muchas veces se manda el flujo mediante un bypass hasta la arteria pedia. La arteria pedia es la que está en el dorso del pie. Otra opción puede ser la arteria tibial posterior. La arteria tibial posterior viene por la parte del tobillo, por dentro, y aquí se diseca la arteria, se ve que está en condiciones para recibir el injerto, porque muchas veces los pacientes diabéticos tienen las arterias muy calcificadas, incluso las agujas se alcanzan a romper porque no pueden atravesar la placa de calcio. Entonces, técnicamente es una dificultad quirúrgica hacer este tipo de suturas. Otra opción es la arteria tibial anterior, que viene en la parte anterior, como su nombre lo dice, a la tibia. Y otra arteria, cuando es posible hacer el abordaje, es la arteria peronea, que es una arteria que no tiene un fácil acceso, pero se puede llegar a ella, pero tenemos que resecar un tramo del hueso que se llama peroné para poder abordar la arteria. Muchas veces el sitio de aterrizaje del injerto se puede escoger o decidir mediante una arteriografía, como es lo que hacemos en la mayoría de los casos, o mediante una exploración con ultrasonido Doppler, o en su defecto una exploración arterial directa, porque muchas veces los estudios de arteriografía, como está tapado, no pasa el flujo
hasta donde queremos nosotros aterrizar el injerto, y a veces nos llevamos muchas sorpresas porque en el momento que abrimos, que disecamos, resulta que sí es posible conectar un bypass en una de las arterias. A veces nos agotamos todas las opciones que tenemos, pero siempre en vías de poder llevarle flujo sanguíneo a donde no llega y poder salvar una extremidad. El bypass distal es una modalidad o es una adaptación del bypass coronario que inventó o que fue el creador el doctor René Favaloro, argentino, y gracias a que se hacía el bypass coronario se llegaron a salvar muchas vidas, porque muchos pacientes que se infartaban era porque tenían las arterias coronarias tapadas, y mediante un bypass coronario pudo mandar flujo al corazón y que el paciente pudiera seguir viviendo. A lo largo de los años, el doctor Culling, el doctor Savistone, esos conocimientos de bypass coronario lo adaptaron a las arterias de las extremidades inferiores. Conforme se fue teniendo conocimiento anatómico y fisiológico, se empezaron a hacer bypass combinados, mixtos, híbridos, bypass distales, es decir, cada vez más lejos. Muchas veces se hacía solamente el bypass femoropopliteo, que es un bypass que se toma el flujo de la arteria femoral, se tuneliza el injerto a través del muslo y se conecta en la arteria poplitea. Este es un bypass que es el más común, el más frecuente que se hace, porque muchos de los pacientes tienen las arterias femorales tapadas. Brincamos la oclusión y es así como llevamos flujo de la rodilla hacia abajo. Pero la mayoría de los pacientes diabéticos tienen algo que se llama enfermedad de Monkeberg. Y la enfermedad de Monkeberg es la calcificación de las arterias tibiales, es decir, de las arterias por abajo de la rodilla. Es ahí en donde, si está respetado y tenemos buen flujo de entrada en la arteria poplitea, podemos ofrecerle al paciente la realización de un puente o de un bypass, siempre y cuando también tenga vena safena, antes de decirle al paciente que tenemos que amputarlo. O cuando falló la terapia endovascular o el cateterismo, todavía existe la posibilidad de mandarle flujo, de reconstruir la circulación por abajo de la rodilla con un bypass distal. Es por eso que es muy importante que antes de hacer una amputación, agotar las oportunidades de salvamento de extremidad, siempre y cuando lo permita el estado de salud del paciente, que todavía el pie sea viable. Por eso es muy importante no tardarse mucho en resolver el problema, porque en cuestiones de pie diabético, en cuestiones de isquemia, tiempo es tejido. Es decir, entre más tiempo nos tardemos en resolver, más tejido se pierde. Y entre más tejido se pierda, peor pronóstico va a haber, aunque se opere el paciente. Es por eso que tú siempre, antes de que pierdas una extremidad, debes de buscar la opinión y la valoración de un experto, angiólogo y cirujano vascular. Yo te invito a que pongas tus pies en las mejores manos. Soy el doctor Flores Nazario, esto es Circulando. Mando un saludo y mi agradecimiento en la producción en video y audio a mi tocayo Gallo y a Manuel Magaña. Esto fue Circulando con el doctor Flores Nazario. Muchas gracias por tu atención. Esperamos que esta información haya sido útil y la compartas. No olvides dejarnos tus comentarios y activar las notificaciones para los nuevos episodios. El podcast Circulando es una iniciativa del Centro de Atención Avanzada en Angiología Dr. Flores Nazario. Más información en www.floresnazario.com.